Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente el núcleo Recreando la Patria y la unidad curricular La Cultura como herramienta de transformación del ser social y el buen vivir. Recordemos que Universidad en Casa es el programa formativo central del Estado bolivariano para garantizar la educación universitaria desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro Moros no afecte la formación profesional. Esta es la clase número 2 sobre la concepción de la cultura en el sistema mundo, donde desarrollaremos 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. 1. Etimología y nociones de la cultura. 2. La paideia en la cultura occidental. Y 3. Inflexiones epistemológicas de la noción de cultura. Los objetivos de esta clase son: 1. Conocer los orígenes de la cultura como forma de representación. 2. Desarrollar las coordenadas de la cultura en el mundo occidental. Y 3. Distinguir las diferentes concepciones de mundo entre Oriente y Occidente. Es así como damos inicio al primer momento, la concepción de la cultura en el sistema mundo. En el sistema mundo, nosotros tenemos como concepción de mundo una palabra de origen alemán que se llama la Weltanschauung. Esa palabra significa concepción de mundo, manera de mirar el mundo, que trabajaron los alemanes para dar sentido o para reescribir la historia de alguna manera que ya venía trabajándose con todo el mundo antiguo, griego y romano. Será entonces, Weltanschauung significa cosmovisión de mundo, manera de ver las cosas, la naturaleza, la vida en general, en una sociedad determinada. Veamos entonces la etimología de la palabra cultura en nuestra pizarra digital. Etimología de la cultura, del latín cultus, que significa cultivo. Corporis, culto, animi, alimento del espíritu. Cultus religionis, práctica de la religión. Cultus literatum, ejercicio de la literatura. Cultus deorum, culto a los dioses. Agrestis cultus, vida del campo, de allí la esencia de la palabra agricultura. También significa refinamiento, elegancia en el estilo y en las cosas. Como podemos observar, la palabra cultura es amplia, no solamente remite a un solo aspecto de la vida del hombre. Fíjense que se mezcla naturaleza, la palabra cultus corpore, cuerpo, con cultus agrestis, naturaleza y campo. Los latinos toman la cultura como palabra general para representar lo que es la cultura en el campo y la cultura del espíritu, porque tenían una relación, esa Weltanschauung, como dijimos anteriormente, esa relación, esa cosmovisión del mundo donde el hombre era naturaleza. Y se estudiaban en unos antiguos señores que se llamaron los presocráticos, se estudiaba entonces la relación del aire, la relación del hombre con el viento, la relación del hombre con el mar, la relación del hombre con el fuego, con el agua. De allí los 4 elementos que se estudian antes de la era de Sócrates, un pensador griego que más adelante podemos revisar un poquito de sus ideas. Entonces, la palabra cultura, si revisamos esta etimología, va a ser determinante en 2 grandes culturas del mundo occidental, que es la cultura griega y la cultura latina. La cultura latina deviene entonces también de la cultura griega. Es como un escenario, una escenografía, donde nosotros vamos a ver representado un mundo en que se desarrolla una sociedad. Esa sociedad nosotros la vamos a determinar, la vamos a llamar históricamente, en un continuo histórico se va a llamar como mundo antiguo para hacer diferencia a un mundo moderno que veremos posteriormente. Vamos entonces a comenzar cómo entendieron los griegos la palabra cultura y vamos a ver la diferencia entre ya no es el cultus corpore o cultus animi, animi significa espíritu, alma,
sino que ellos le van a dar otro nombre. Se va a llamar la paideia. La paideia reúne todos los valores culturales del hombre guerrero en el caso de Grecia. Tenemos para ello un libro que se llama La Paideia, los ideales de la cultura griega. En este libro nosotros vamos a revisar o podemos revisar cómo esta palabra, que a ustedes les parece quizás un tanto extraña, van a decir profesora, pero cómo entonces vamos a tener que su etimología es cultus, cultores, y de pronto los griegos tenían una palabra como paideia para nosotros entonces representar el mismo concepto. Ese mismo concepto significa que se escribe en dos idiomas diferentes. En griego, cultura significa paideia, y en latín, culturis significa cultura. Es decir, cultivar el espíritu también para los latinos en su lengua latina es también cultivar el espíritu y el cuerpo en la lengua griega, salvo que en el griego se llama paideia. Es interesante ver este término de paideia porque si estudiamos también de manera amplia el concepto paideia de los griegos, nos vamos a dar cuenta que pai significa en griego niño. Y posteriormente la paideia, como es la forma de cultura, va a requerir en el mundo griego una persona que forme a ese niño, que le transmita la cultura a ese niño. Esa persona que le transmite la cultura al niño se llama el esclavo, que en el momento griego, en la antigüedad griega, se le denominaba paidagogo. Por ello es que la pedagogía tiene que ver mucho con cultura, porque viene de esa esencia griega y latina y de ese término de la paideia como forma del hombre, como conformación de un carácter, como conformación de una identidad. De hecho, en la cultura griega, la lengua común, es decir, la palabra común significa koiné con K. Eso lo podemos ver en la próxima lámina, donde tenemos los ideales de la paideia que reúnen entonces en el mundo antiguo tradición familiar, costumbre, respeto a los dioses, identidad y lengua común. Entre paréntesis podemos ver ahí koiné, significa común, pero es que el griego significa también común, si hacemos la traducción del griego al castellano. Estas dos formas, digamos, de conformar espíritu y hombre, naturaleza y hombre en el mundo de la paideia, en el mundo griego, se reunía en los valores de la arete y de la tecné. La arete, vemos el arte, y la tecné, la técnica. El arete condensaba la cualidad de lo bello y de lo hermoso, que resumía otra nueva palabra también un poco extraña, que se llama la kalokagatia. Esa palabra con K, kalokagatia, reúne la perfectibilidad del hombre griego. Y esa perfectibilidad del hombre griego se da a partir de los hechos que nosotros conocemos en un documento, en un libro maravilloso que escribe un señor que se llama Homero, que todos conocimos en el bachillerato, que se llama la Ilíada. Es decir, que la Ilíada va a ser para el mundo griego el resumen, va a ser la condensación de lo que va a representar en Grecia la paideia, es decir, la cultura, la formación del etos, del hombre de la sociedad griega, ese que pertenecía, recuerden que además en Grecia estamos en una sociedad aristocrática que pertenecía a la sociedad. Los esclavos, tremenda contradicción, no pertenecían a la sociedad, pero eran los que llevaban al niño hacia la escuela. Entonces hay una relación entre oikos, que significa casa, y ocio, que significa escuela. Ustedes pueden preguntarse, profesora, ocio significa escuela, si nosotros entendemos en nuestro castellano que ocio es otra palabra. Bueno, esa palabra ocio y oikos tiene que ver con cultura. ¿Por qué hay una cultura del oikos, que es la casa,
que es la cultura familiar, que es la cultura de la mamá, del papá, de los ancestros, de lo que nos enseñan las abuelas, y hay una cultura que es del ocio. ¿Por qué el ocio significa escuela en griego? Simplemente porque ocio es tiempo determinado para sentarse a pensar, a razonar el mundo, a poder producir nuestra propia Weltanschauung. Finalizando el momento 1, damos inicio al segundo momento con el siguiente contenido sobre el tema de la cultura y la Weltanschauung. Entonces, vamos a trabajar el sistema geocéntrico y heliocéntrico del mundo, Occidente como potencia dominante y la ruptura cultural del mundo antiguo y mundo moderno. Tenemos entonces que el mundo se configuró en dos grandes momentos históricos. Uno, cuando en el mundo, en la antigüedad griega y romana, se pensaba que el centro del universo, fíjense, no del sistema solar, el centro del universo era la Tierra. Por tanto, toda la cosmovisión estaba centrada alrededor de la Tierra como centro del universo. Y tenemos otra postura, otra concepción, que es el mundo heliocéntrico, que se diferencia porque en el centro, en ese momento histórico del universo, era el Sol. Son dos posiciones que nos dicen dos formas de pensar, que nos indican una Weltanschauung que permanecerá en el imaginario de la cultura occidental y veremos más adelante también de la cultura oriental. Por tanto, como vemos en la lámina, tenemos las dos representaciones de esos dos modelos. Y esos dos modelos fueron maneras de pensar el mundo, maneras de moverse la gente. Imagínense que hoy amanezcamos con un nuevo descubrimiento y digamos, no, el centro del universo es la Luna o el centro del universo es Marte. Se nos mueve de alguna manera nuestra visión de mundo, se nos mueve nuestra Weltanschauung, se nos mueve nuestra cosmovisión, que es una palabra bien importante para el tema cultural, porque parece que solamente la cosmovisión es parte de la visión indígena de la naturaleza, y no es así. Cosmovisión es Weltanschauung, visión de mundo como visión. Por ello, esta cosmovisión que tenemos nosotros en la teoría del universo, vemos cómo influyó de manera determinante en la manera también de ver el mundo. Para Ptolomeo de Alejandría, escribió un libro que se llama Almagesto, donde él decía que la Tierra era el centro del universo. Fíjense que los antiguos, tanto Ptolomeo de Alejandría como Copérnico, los dos hablan de universo, no hablan de sistema solar. Nosotros actualmente, por nuevos teóricos físicos, sabemos que estamos dentro de un sistema solar. Pero en el mundo antiguo que se veían, se decían que además los planetas las llamaban las errantes, que eran errantes que iban como bailando sobre la esfera celeste. La esfera celeste, obviamente, es la Tierra. Estas dos concepciones de mundo, tanto la de Ptolomeo de Alejandría y la de Copérnico, cambió el mundo, trastocó el mundo. Pasaron 500 años aproximadamente. Fíjense que Ptolomeo escribe el libro en el siglo V a.C. Y la experiencia que además atraviesa todo lo que fue el momento histórico que nosotros conocemos como el oscurantismo, o la Edad Media, todo ese tiempo que recorrió fueron estudios y se fueron haciendo como nuevas visiones del mundo. Cuando aparece entonces este nuevo visionario de la Tierra, esta nueva persona que empieza a hacerse preguntas, porque eso es cultura también. Filosofía es cultura. La filosofía no está ajena a la cultura, porque la cultura es preguntarnos, siempre nos vamos a preguntar, lo veremos en clases más adelante, de dónde vengo, quién soy y para dónde voy. Por tanto, un ser que no conozca su cultura, que no conozca su historia, que no conozca la de sus antepasados, muy difícil va a tomar decisiones para transformar su futuro. En este sentido, la transformación que hizo Copérnico se llamó
la revolución copernicana. La podemos conseguir en este libro que se llama Teorías del Universo. En Teorías del Universo podemos ver, fíjense, desde los pitagóricos, desde aquellos griegos que veían el mundo, la naturaleza, el fuego, el agua, el aire, el mar, hasta Galileo Galilei, que incluso por decir que la Tierra se movía, como sabemos que se mueve, fue condenado al exilio y a la cárcel hasta su muerte. Dijo él, se retractó, Galileo Galilei se retractó ante la Iglesia Católica y dijo, Epur se mueve. Dijo, es verdad que la Tierra es el centro del universo, dijo Galileo, pero Epur se mueve, pero se está moviendo. Entonces eso significó para él un cambio también de todo lo que fue la manera o el sistema mundo de cómo nosotros entendemos una manera de pensar de dos momentos históricos que más adelante vamos a ver cómo se relacionan necesariamente con las invasiones, con las tomas de territorio entre el mundo occidental y el mundo oriental. Entonces Copérnico, que da esta vuelta de trueque hacia lo que es una nueva visión, una nueva vuelta en chao, da pie no solamente a nuevas visiones de mundo, sino a nuevos pensadores como Kepler, que fue el que descubrió el telescopio con el cual se podía ampliar esa visión de mundo, esa vuelta en chao, para mirar el universo. Todos estos estudios, Copérnico, Galileo, Copérnico, Kepler, dan pie entonces, o son estudios, o son bases para pensadores del futuro, como lo es el hombre de la manzana. Y luego posteriormente va a ser la teoría de la gravedad, de la gravitación, y teorías que van sumando nuevos cambios, nuevas maneras de pensar en un mundo que se va a dividir o que nosotros lo vamos a concebir como mundo antiguo, mundo moderno. Hay unas diferencias entre el mundo antiguo y el mundo moderno que ya no son las diferencias que nosotros vemos de las concepciones de el pensador griego de Alejandría con Copérnico, sino que ya están en el territorio. Una de esas es la forma en que Occidente fue perdiendo fuerza. Nosotros lo entendemos históricamente como la decadencia de Occidente, la decadencia de Grecia, la decadencia de Roma, y cuando el mundo entonces empieza a moverse más allá de las esferas terrestres, comienza a moverse en la tierra. En ese sentido, vemos cómo el Imperio Romano de Occidente, Roma, y el Imperio de Oriente, que es el imperio que nosotros vamos a conocer como Constantinopla. Es decir, son los dos imperios que van a mover geopolíticamente, que van a tomar territorios y tierras, y donde nosotros vamos a ver bien diferenciado entonces qué es el mundo occidental y el mundo oriental. Y por qué nosotros, digamos, los de este mundo latinoamericano, nos llamamos occidentales, porque fuimos además colonizados por parte de ese mundo. Entonces hay un punto de quiebre entre Occidente y el Oriente. Ese punto de quiebre lo dan algunos aspectos que vamos a ver en nuestra pantalla digital, como lo son la caída del Imperio Romano, Constantino toma la religión católica, comienza la época del oscurantismo, Roma entra en decadencia, aparece entonces, se impone el paradigma teológico, la caída del Imperio Bizantino en 1453 y un detallísimo episodio mundial que además ustedes lo pueden ver en las láminas, que está entre comillas, que se llama el descubrimiento de América en 1492. Allende los mares salieron todas las potencias a colonizar, a buscar territorios, a saquear, a robar, sobre todo los continentes en los cuales ponían sus dos premisas, es decir, la espada y la cruz. Entonces, para continuar y finalizando con este tema, en este momento vamos a precisar
¿Qué es lo que hace la separación del mundo antiguo con el mundo moderno? Fíjense que en el mundo antiguo vamos a ver todo lo que es lo que hemos revisado desde el punto de vista cultural, el universo, la tierra, los hombres, la cultura, la paideia, la vuelta en chao, pero aparece algo importante que es 1492, cuando ese mundo antiguo empieza a ver mares, empieza a posesionarse de otros territorios, y es el momento que nosotros conocemos históricamente como el Renacimiento. ¿Y por qué es el Renacimiento? Porque retoma toda la cultura griega, toda la cultura antigua, para volver posterior a este momento de 1000 años que se llamó oscurantismo, volver otra vez con las ideas de buscar significado a la vida, de buscar significado al hombre. En este Renacimiento entonces aparecen las ideas de la humanidad, las ideas humanas, las conquistas ultramarinas. Una obra significativa e importante que define muy bien lo que es este mundo del Renacimiento, que vamos a conocer posteriormente en las teorías como el mundo moderno. Está reflejado en esta hermosa obra que se llama El nacimiento de Venus de Botticelli, porque allí concreta en esa obra artística todo lo que es la cultura antigua con la cultura moderna expresado artísticamente. Eso es cultura. Cerramos entonces, finalizamos con esta hermosa obra, el momento número 2. Damos inicio ahora al tercer momento y final de la clase con el siguiente contenido. Entonces vamos a revisar los dominios de Oriente y Occidente desde las invasiones de los territorios occidentales y orientales en el mundo antiguo, resultado de la decadencia de los imperios romano, bizantino, otomano anteriores a la civilización moderna, palabra que vamos a traducir nosotros y nosotras por cultura. Cultura ahora en el mundo moderno se va a llamar civilización, sobre todo luego de las invasiones de los países poderosos de las potencias que podemos ver en el mapa, donde tenemos ahí marcado el continente europeo. De ese continente tan pequeñito que vemos ahí en la pantalla, salieron las grandes potencias para dominar, controlar y colonizar a parte del mundo oriental y parte del mundo occidental. La civilización moderna entonces la vamos a ver representada en dos grandes hitos culturales, Oriente y Occidente, cada uno con sus culturas, con sus sociedades, sus formas de representación de la realidad, que van a determinar también una manera especial de ver el mundo, que tiene que ver con lo que hemos trabajado en la clase, es decir, con la noción y el concepto de cultura como forma de representaciones de una sociedad y de un momento histórico determinado. Luego de las invasiones que se hicieron, sobre todo de los países Inglaterra y Francia hacia Oriente, y de España o del Reino de España hacia Latinoamérica, vemos cómo estas formas culturales quedaron resumidas. No necesariamente son así, pero quedaron resumidas entonces entre formas culturales por continente. Es así como nosotros entonces tenemos un apartado bien específico para decir qué fue la civilización y la cultura occidental, y cuando nombramos cultura occidental automáticamente pensamos en griegos y antiguos. Tenemos entonces la cultura oriental. Cuando nombramos la cultura oriental, ¿qué pensamos? La muralla china, los chinos, los japoneses, que son formas culturales de ver el mundo. Recordemos siempre la vuelta en chao, la paideia, formas de ver el mundo distintas. No es lo mismo la cultura griega con la cultura oriental, la cultura occidental con la cultura oriental. No obstante, son formas que de alguna manera tienen un lazo común. Por ejemplo, cuando ya se estaba desarrollando toda la idea de Atenas, la idea del conocimiento con Sócrates, en la Grecia antigua había también un pensador que era como Sócrates, pero en China, que se llamó Confucio.
con ideas similares sobre la visión del mundo, sobre el hombre, tanto naturaleza y hombre tanto como sociedad. Otro apartado, digamos más bien, que tiene una especial significación es el mundo oriental. Entonces hablamos de cultura del Medio Oriente, ya para diferenciar la cultura oriental de China y de Japón. ¿Por qué Medio Oriente? Porque fue la forma en que los dominadores, en que los colonizadores del momento histórico, sobre todo cuando comienza en 1600, 1700 y en el siglo XIX, los viajes de los británicos hacia Egipto y los viajes de los franceses también hacia todo lo que es el Medio Oriente. El Medio Oriente entonces va a reunir una topografía, un lugar imaginario del poder británico y los franceses. Ambos designan indistintamente Medio Oriente porque es la distancia desde los países dominados hacia los países que van a dominar. Por tanto, para los ingleses será el Middle East y para los franceses será el Moyen-Orient, es decir, el Medio Oriente. Para los galos son términos utilizados desde el siglo XIX y son equivalentes también a Oriente Próximo en consonancia con el texto, con la ideología cultural de cada uno de los colonialistas. Por esto es importante que nosotros reflexionemos ya en torno con todas estas ideas que tenemos desde el concepto de cultura hasta cómo ese mismo concepto y cómo la visión del mundo y cómo ese mundo donde la Tierra es centro o donde el Sol es centro, ya no es del universo, ya del sistema solar, nosotros podemos entonces ir pespunteando, organizando todo un mapa de relaciones, en tanto la hegemonía que se impone la hegemonía y la transculturización que se impone a partir de la dominación de los países como Inglaterra, como Francia, como España, en distintas formas del continente. De allí que tenemos también la cultura africana. África, nuestra madre África, fue dominada por los ingleses y los franceses, desde el norte de África, donde está Egipto, hacia el sur de África, donde está Sudáfrica, además, que ahí tuvo un gran batallador, Nelson Mandela, de todas las formas culturales que hacían de Sudáfrica un mundo diferente, es decir, una África verdadera, una África con un sentido, con una cultura, con una música, con un ritmo musical que vino al continente latinoamericano por las invasiones portuguesas y que se quedó, en el caso de Latinoamérica, en un país como Brasil, que además que es tan extenso y grande, donde llegaron la mayoría, al Caribe también llegaron, por supuesto, a Brasil, los negros que venían como esclavos para hacer el trabajo de los colonialistas. Y para cerrar, entonces tenemos nuestra cultura latinoamericana. Hemos llegado a la cultura latinoamericana, lo que nos convoca a nosotros seguir estudiando, todo lo que es entonces el contexto cultural, el contexto ideológico, el contexto geopolítico, para que sepamos hacia dónde dirigir todas nuestras virtudes, como decía el maestro Simón Rodríguez, y todas nuestras estrategias de independencia y de emancipación continental. Cierro con esta frase, con una frase de José Martí, hermosísima, que además reúne todo lo que es cultura para este sentimiento latinoamericano. Dice, ser cultos es la única manera de ser libres. Y ser cultos para José Martí significaba leer, estudiar, escribir poesía, viajar, pero sobre todas las cosas, defender la patria. De esta manera hemos desarrollado la segunda clase de Universidad en Casa, de la unidad curricular La cultura como herramienta de transformación del ser social y el buen vivir. Es un buen momento para que hagamos una revisión que nos permita identificar los contenidos aprendidos durante la clase de hoy. 1. Conocimos todos los procesos culturales y sus hitos históricos. 2. Descubrimos nuevas categorías de análisis para los textos histórico-políticos. 3. Analizamos la diferencia de tipos de cultura y sus países. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa,
Ha sido un placer compartir la teleclase en el día de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios que están allí compartiendo con nosotros en sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores o tutores en cada universidad con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar, muy importante, en los temas abordados en el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales y nuestros canales de Telegram y YouTube, Universidad en Casa. Hasta la próxima clase.